and thank you to everyone who has joined us tonight. Buenas tardes a todos, gracias por los que están aquí. Una disculpa por el retraso, pero bueno, ya estamos listos. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre el Fondo de Equidad Salarial y los cambios que vienen al programa, empezando en el año fiscal 2025. Antes de ir a la sesión, me presento, soy Julia Banks, soy administradora de comunicación en la División de Aprendizaje Temprano de la OSI, la Oficina del Superintendente de Educación. Vamos a tomarnos unos minutos antes de iniciar la sesión para hablar de algunos temas técnicos. La sesión de hoy será grabada y se va a compartir con los proveedores de educación durante las siguientes sesiones. Ahora, en cuanto a nuestra Zoom, seguramente ya se acuerdan que, bueno, cómo funciona Zoom Webinar es la herramienta que generalmente usamos. Como estamos en webinar, todos los que están atendiendo estarán con el micrófono apagado. Y bueno, también les comento algunas de las funciones que tendremos. Antes que nada, es el canal de interpretación de idiomas que pueden seleccionar. En el globo terráqueo, en el icono que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, es la que se ve naranja en la diapositiva que les muestran. Hay canal de español y de amárico al que pueden ingresar en la parte inferior de su pantalla, van a verlo ahí. Si están en inglés, deben de elegir el botón que dice EN para English, inglés. Ahora le voy a pedir a nuestros moderadores del inglés y el español a que nos den las instrucciones para ambos canales por si es que quieren ingresar a los mismos. Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos ofreciendo interpretación al español. Si usted necesita escuchar esta sesión en español y está en una computadora, deberá seleccionar el canal de idioma. Aparecerá un icono parecido a un globo terráqueo en la parte inferior de su pantalla. Debe seleccionarlo y después seleccionar español. Si está en una tablet o un smartphone, debe seleccionar en los tres puntos de la parte inferior derecha de la ventana de Zoom y después en interpretación de idioma y después en español. Si no selecciona el idioma, no podrá oír al intérprete durante la sesión. Puede seleccionar también la opción de silenciar el audio original si desea escuchar solamente en español. Pondré esas instrucciones en el cuadro de chat. ያስጥልኝ እንደምናመሻችሁ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የቋንቋ ቻናሎቻችንን እንከፍታለን። ይህንን ስብሰባ በአማርኛ ትርጉም መከታተል ለምትፈልጉ ብርቱካናማዋን የዓለም ቅርጽ ምልክት ያላትን በመጫን አማርኛ የሚለውን መርጣችሁ ይህንን ስብሰባ ትርጉም በአማርኛ መከታተል ትችላላችሁ። አማርኛ የሚለውን ካልመረጣችሁ ትርጉሙን በአማርኛ መከታተል አትችሉም። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። Thank you. We'll now discuss a few additional Zoom features. Bueno, ahora algunas cosas adicionales. Vamos a usar el chat también durante la sesión de hoy que pueden ver en pantalla en el cuadro verde. En la sesión también vamos a dejar los enlaces en el chat para la referencia y por último también está el botón de salir de la sesión que está en morado en pantalla. Si tienen que irse, pues seleccionen ese botón y listo. Por último está la función de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta que tengan a lo largo de la sesión, por favor envíenla usando ese botón. Vamos a hablarles más al respecto en la siguiente diapositiva. Así se va a ver la función de preguntas y respuestas. Si quieren mandar una pregunta, solo escriben en la caja de chat que está en la parte inferior y mándenla. Los proveedores usarán el tiempo que estamos aquí para hacer preguntas relacionadas al año fiscal 2025 del Fondo de Equidad Salarial para los Educadores de la Primera Infancia. Si tienen preguntas relacionadas a un copago del año fiscal 2024, pues lo que están monitoreando, por favor, mándenle un correo electrónico a osi.dbe@equity.gov para que les den la asistencia necesaria. Vamos a ver ahora el enlace a nuestras diapositivas. Además del español, bueno, de la función de interpretación, también tenemos aquí lo que estamos presentando, ¿no? En el español amárico. Esto también va a estar disponible en la página web de la OSI.
Habiendo dicho eso, les presento a nuestros oradores. Van a escuchar de Ana Matthews, directora de Planeación de Políticas e Investigación en la División del Aprendizaje Temprano en OSI, y Ángela Spinella, del Programa de Fondo de Equidad Salarial para la Primera Infancia desde la Oficina de la Administración. Le voy a dar la palabra a Hannah y a Ángela. Les voy a comentar la agenda y mencionar algunas cosas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar la sesión de hoy hablando de actualizaciones clave del Fondo de Equidad Salarial para los educadores de la primera infancia para el año fiscal 2025. Hablaremos de los salarios mínimos actualizados para las instalaciones, de la fórmula de los fondos y todo lo que se nos prepara para el año fiscal 2025. También vamos a compartir información de cómo las diferentes instalaciones pueden apoyar a su personal y vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas antes de irnos. Habiendo dicho todo eso, le voy a dar la palabra a Hannah ahora. Gracias, Julia. Buenas tardes a todos los que están aquí en la sesión de hoy. Como dijo ya ella, soy Hannah Matthews, planeadora de políticas en la División de Aprendizaje Temprano, y vamos a hablar de los cambios que se le hicieron al Fondo de Equidad Salarial para el año de 2025, el año fiscal. Quiero hacer énfasis en que la estructura del programa como tal no ha cambiado. Justo como en el año fiscal 2024, en el año fiscal 2025, OSI distribuirá los fondos directamente a las instalaciones educativas para aumentar la compensación para los educadores de primera infancia. U- Vamos a usar la fórmula para determinar lo que recibe una instalación de dinero. Todavía es un requisito que las instalaciones paguen a los educadores elegibles el salario mínimo establecido para el programa, a menos que tengan una renuncia. Siguiente diapositiva. ¿Por qué la OSI está haciendo cambios al programa? Esencialmente, la OSI tiene que hacer ajustes para alinear el programa con nuevos niveles y nuevas legislaciones. El presupuesto para el distrito del año fiscal 25 autoriza $70 millones para el Fondo de Equidad Salarial de Educadores de la Primera Infancia, que es menos que el año fiscal anterior. Asimismo, las escalas de pago de los educadores de la primera infancia con el 2024, firmado por el alcalde el mes pasado, ajustó los salarios mínimos para el programa para algunas credenciales, algunos papeles. Con todo eso en mente, hemos hecho actualizaciones importantes al programa que queremos compartir con ustedes esta tarde. Antes que nada, los salarios mínimos han sido actualizados para algunos roles, algunas credenciales, y en segundo lugar, la fórmula de pago CDF también ha sido actualizada con nuevos componentes modificados de los que ya hablaremos esta noche. Estos cambios afectan cuántos fondos recibirán los proveedores educativos en el programa y cuánto se les requiere que paguen a sus empleados. Antes de ver las actualizaciones del salario mínimo y la fórmula, quiero recalcar la línea de tiempo para estos cambios. Los cambios para la fórmula se verán reflejados en el primer cuarto, en el primer pago para el año fiscal 25. Ese pago se distribuirá a los proveedores de educación educativa en diciembre de 2024, es decir, ya este diciembre que viene. El salario mínimo para el año fiscal 25 tomará vigor en enero de 2025. Así que una vez más, esto quiere decir que los proveedores que reciban fondos en el cuarto del año fiscal 2024 deben seguir pagando a los educadores elegibles por lo menos el salario mínimo para el año fiscal 2024 hasta el final del año. Los proveedores con una renuncia también tendrán que seguirle pagando a los proveedores hasta septiembre de 2023, hasta el final del año y hasta diciembre 31. Hasta ese momento, los salarios mínimos para el año fiscal 2025 entrarán en vigor. Ahora le daré la palabra a Ángela, mi colega, quien nos va a dar más información de los salarios mínimos. Gracias, Hannah. Buenas tardes a todos. Soy Ángela Spinella, soy la administradora para el Fondo de Equidad Salarial de Educadores de la Primera Infancia y esta noche les voy a comentar los salarios mínimos para el año fiscal 2025. Como se mencionó,
Las escalas de pago para los fondos de equidad de 2024 actualizaron el salario mínimo para el año fiscal 2025. En esta legislación, el Consejo de DC impuso 3 cambios al salario mínimo para el año fiscal 2025 que se recomiendan por el Fondo de Equidad de Compensaciones y el Grupo de Trabajo de Equidad Salarial. Antes que nada, eliminaron los requisitos de salario mínimo para los educadores elegibles que no puedan tener al menos tener un asociado de educación o una credencial CDA. En segundo, redujeron el salario mínimo para docentes en centros de educación y desarrollo infantil, cuidadores en hogar que tengan un CDA y que no haya un diploma postsecundario. Alinearon al educador y al fondo de equidad salarial a los requisitos credenciales con los requisitos mínimos educativos en las regulaciones y licencias de la OSI. Les voy a mencionar cada uno de estos cambios a profundidad en las siguientes diapositivas. Primero que nada está que se eliminó el requisito de salario mínimo para los educadores con menos de un CDA. El CDA es el requisito mínimo educativo para un docente auxiliar y cuidadores auxiliares en las regulaciones de licencia de la OSI. Un CDA también ya es el requisito mínimo credencial para el Fondo de Equidad Salarial. Los educadores con menos de un CDA ya no serán incluidos en una instalación CDF ni en la bonificación de la compensación. Los cuidadores que sean parte del Fondo de Equidad Salarial ya no tendrán que cumplir con un requisito de salario mínimo para los educadores que tengan menos de un CDA. Es importante que sepan con las renuncias y certificaciones que exenten a los educadores de un requisito mínimo de educación en las regulaciones de licencia, no aplica al Fondo de Equidad Salarial. Lo voy a repetir. Las renuncias o certificaciones de los requisitos educativos no aplican al Fondo de Equidad Salarial. Un salario mínimo para proveedores educativos se basa en las credenciales que tengan. Todos los proveedores infantiles de educación infantil deben cumplir con los requisitos locales y federales en cuanto a salarios semanales y todos los demás beneficios que se incluyen para los que se requiera para los educadores según la ley del 2017 y a los educadores que sean parte del subsidio 2017 y la ley del 2006. A partir del 1 de julio de 2024, el salario mínimo por distrito y el salario mínimo en general es de 17.15 la hora. Ahora vamos a hablar de los salarios mínimos para docentes y cuidadores de hogares extendidos, cuya credencial más alta sea un CDA. En el año fiscal 2025, el salario mínimo para docentes y cuidadores docentes que tengan un CDA sin títulos postsecundarios será lo mismo el salario mínimo para un docente auxiliar con un CDA. Títulos, diplomas adicionales solo va a afectar el salario mínimo bajo el Fondo de Equidad Salarial para Educadores si cumplen con los requisitos en las licencias de la OSI. Los requisitos mínimos para las regulaciones de la licencia de OSI para docentes y cuidadores de hogar extendido es una licenciatura de OSI en educación temprana o por lo menos 60 horas de crédito o cualquier otro diploma de licenciatura con 16 horas de crédito en ESE. Algunos docentes y cuidadores auxiliares tienen certificaciones o renuncias que les van a permitir trabajar en su puesto sin tener que cumplir con los requisitos mínimos en los requisitos de licencia. Como mencioné anteriormente, estas certificaciones o renuncias no impactan el salario mínimo para que califique a un trabajador bajo el Fondo de Equidad Salarial. El Fondo de Equidad Salarial requiere que los educadores hayan conseguido las credenciales para ser elegibles para el salario mínimo con asociación de ese rol o credencial.
Es importante recalcar que este cambio no aplica a los cuidadores de hogar. Los requisitos mínimos en las licencias de la OSI para los cuidadores es un CDA. Por lo tanto, el salario mínimo para los cuidadores en casa, con CDA como su credencial más alta, es la misma que era en el año fiscal 2024. Ahora hablaremos de por qué los requisitos de credencial se han alineado a las regulaciones de licencia. Los requisitos para el año 2024 estaban atados a las credenciales y títulos de requisito en las licencias de la OSI. En ese momento, el Fondo de Equidad Salarial se creó. En diciembre de 2023, la OSI actualizó sus requisitos para los educadores de educación temprana con más flexibilidad para los requisitos. El Consejo de DC alineó los requisitos de credencial para los educadores y el Fondo de Equidad Salarial con licencias actualizadas y sus requisitos. Estos cambios afectaron solo a los educadores que necesitaban requisitos de actualización, no a aquellos que estaban trabajando bajo una renuncia o certificación. El Fondo de Equidad Salarial requiere que los educadores consigan la credencial o título necesario para ser elegibles para el salario mínimo asociado a dicha credencial o diploma. Como recordatorio, el Fondo de Equidad Salarial, las credenciales asignadas a un educador se basa en la credencial más alta o título más alto que tenga un educador, mientras lo documenta y lo mejora en la división de aprendizaje y la herramienta de licencias, también conocida como la Delta. Para los docentes auxiliares y cuidadores y que puedan calificar al CDA y a los salarios mínimos del mismo, deben tener un CDA o un equivalente. Además de calificar para el salario mínimo AA, deben de tener un título asociado o mayor en cualquier campo. Nuestros docentes auxiliares, cuidadores de hogar expandido y que puedan calificar para el salario mínimo CDA, deben tener un CDA o un equivalente. Para, para obtener el salario mínimo de la ANS, debemos tener un título asociado a ANS, 12 horas de crédito ANS o 60 horas de cursos universitarios con más de 12 horas de crédito en SE. Finalmente, para tener derecho al salario mínimo de BANSE, deben contarse con una licenciatura o un SE o una licenciatura o superior con más de 12 horas de crédito en SE. Vamos a revisar ahora los salarios mínimos para el año fiscal 25. ¿Qué significa todo esto? El cuadro en pantalla pormenoriza los salarios mínimos por función y por titulación. Un momento. Si se compara este gráfico con los salarios mínimos para el año fiscal 24, vemos que para el año fiscal 25 no hay un mínimo que se necesita para ya sea los maestros asistentes o cuidadores domésticos asociados con menos de un CDA, mientras que en el año fiscal 24 había un requisito de salario mínimo para los patrones de $43,865 al año o $21.06 la hora. También veremos que el salario mínimo para docentes y cuidadores a domicilios ha aumentado 6% a $51,006 al año o $24.52 la hora. En el año fiscal 24, el mínimo era $54,262 al año o $26.06 la hora. Por último, veremos que los requisitos de títulos para docentes, cuidadores a domicilio y empleados están alineados con los lineamientos de las licencias de la OSI. Anteriormente se requería un título asociado a la licenciatura en otro campo que necesitaban al menos 24 horas de crédito para recibir un SE o en el año 25 ahora se necesitan 12 créditos.
Ángela, la interrumpo rápido. Estos cambios se pueden ver aquí en la siguiente diapositiva. Nada más damos unos clics más para poder ver los cambios reflejados en pantalla. Gracias. Y con eso pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Gracias. Antes de pasar a hablar de la fórmula de financiamiento actualizada, les comunico algunos recordatorios sobre los requisitos salariales mínimos. Los proveedores de cuidado infantil que participan en el fondo deben pagar a los educadores de primera infancia elegibles salarios que cumplan o superen el salario mínimo. Los proveedores de cuidado infantil deben cumplir los requisitos de salario mínimo a través de sueldos o salarios fijos. Esto se hará a través de bonificaciones trimestrales o únicas o pagos de sumas globales. Los programas de cuidado infantil con personal de medio tiempo o que de todo el año tienen que percibir salarios por hora o sueldos equivalentes o superiores a los salarios por hora. Ahora pasaremos con Hannah otra vez. Nos va a dar más información de la fórmula actualizada de financiamiento de nóminas CDF. Gracias, Ángel, por la visión general de los salarios mínimos. Vamos a hablar con mayor detalle de las actualizaciones de la fórmula de financiamiento. Vamos a poner algunos enlaces de la fórmula en el chat y después vamos a irlos revisando. La UCI está haciendo algún cambio a la forma de financiamiento de la nómina de CDF sobre la base de recomendaciones del grupo de trabajo de remuneración equitativa de docentes de primera infancia con el 30 de septiembre. Estos cambios van a alinear los costos totales del programa con los parámetros de presupuesto y asignar recursos disponibles de manera más equitativa y eficiente entre proveedores con base en la capacidad de cumplir con los requisitos mínimos de salario. La siguiente diapositiva. En la siguiente podemos ver la fórmula de financiamiento. Del año fiscal 24. Los pagos distribuidos a los proveedores en diciembre de 2023 van a seguir en los siguientes pagos. Se calcularon utilizando la fórmula que vemos aquí. Seguro se acuerdan que la fórmula del año fiscal 24 incluyó una adjudicación base, una mejora administrativa, un ajuste de equidad y un complemento extraordinario para el año fiscal 24 siguiente. En esta diapositiva se destacan los cambios de la fórmula del año fiscal 25. Tenemos problemas con el sonido y la interpretación. No, pero ahorita lo verifico. Bueno, yo puedo escuchar la interpretación. No sé por qué está pasando. Bueno, voy a seguir. Voy a hacer clic en inglés. No sé si estoy en el canal de inglés. Bueno, en fin. Ahora, esta es la nueva fórmula del año fiscal 25. Como podemos ver, en los primeros tres componentes, bueno, seguro ya los conocen. La asignación básica, la mejora administrativa, el ajuste de equidad y se actualizan todos. Vamos a hablar más de estos cambios y conforme vamos pormenorizando. También es importante señalar que para que el complemento del año fiscal 24, que supone que era temporal, pues ya no está en el programa. Siguiente. Se hicieron dos cambios adicionales en la fórmula que van a afectar a algunos proveedores. Primero, ahora contamos
con una mejora para los hogares de desarrollo infantil y empleados que van a recibir una nueva mejora de subsidios de 25%. Segundo, las subvenciones de CDF para los programas del año escolar, los que operan durante el año escolar, se van a prorratear 70%. Y vamos a hablar más de esto. Aquí tenemos la fórmula actualizada con todos sus componentes, la adjudicación de base, la mejora administrativa, los ajustes de equidad y la mejora de desarrollo infantil en el hogar. Vamos a analizar cada componente. Primero, la adjudicación base que se calcula al multiplicar el número de docentes en un centro según su función y títulos por el complemento salarial correspondiente sumando el total. Así hacíamos el cálculo de la adjudicación de base. La cantidad de docentes y sus títulos se basan en el grado más alto de estudios que ya se haya documentado, revisado y aprobado en DELT en el plazo trimestral que establece la OSI. La fórmula actualizada no va a abarcar a los docentes menores de SDA en la adjudicación base. Como ya se dijo, tenemos un salario mínimo requerido para esos docentes. Otro cambio, la fórmula actualizada va a prorratear la adjudicación base 70% para los empleados de medio tiempo. A efectos de este programa se definirá como si se trabaja menos de 30 horas a la semana. Vamos a hacer una nota aquí sobre este nuevo ajuste a la fórmula. O si sigue trabajando en los cambios del sistema necesarios en él para hacer operativa la prorrata de las primas base para los empleados. Esto se va entonces a aplicar a partir del segundo trimestre del año fiscal 25 y les daremos más detalles cuando ya venga. Siguiente. Ahora vemos los complementos salariales para el año fiscal 25. Se actualizó porque hubo una actualización del salario mínimo en ciertos casos, pero este complemento se incluye en la adjudicación de base para cada docente apto según su titulación y función. Esta no es la cantidad de dinero que un centro debe otorgar a cada docente. Se lo repito porque seguro ha habido confusiones. Los centros deben garantizar que los docentes válidos reciban el salario mínimo para su función. No van a recibir específicamente el complemento del salario. El complemento de salario lo vemos aquí para los docentes, cuidadores a domicilio, empleados con un CDA que se ha reducido de conformidad con el requisito de salario mínimo para esos docentes de los que nos habló Ángela. Ahora les damos un ejemplo de cómo puede calcular un centro su adjudicación base. En este ejemplo, tenemos un centro de desarrollo infantil que emplea a 8 docentes. 2 tienen licenciaturas en SE, 4 tienen grados asociados o más bien diplomados de especialidad y 2 tienen CDA. El centro también tiene 6 profesores auxiliares. Hay 2 asistentes con diplomados en SE y 4 con CDAs, 4 maestros asistentes. En este cuadro podemos ver que la adjudicación de base para este centro es $158,372. Se calcula al multiplicar el monto de la adjudicación base y docentes por el monto de la adjudicación de base. Y ahí ya se tiene el agregado. Ahora vamos a hablar de la parte administrativa. Ahí en verde podemos ver el complemento y el total por docente y por título. Ahora, vamos a revisar la mejora administrativa. En la fórmula actualizada, la mejora administrativa se reduce del 15 al 12% de la adjudicación base. Este porcentaje se prevé para cubrir los impuestos obligatorios sobre las nóminas de los patrones que se derivan del aumento de salario. Otro cambio que vamos a tener en cuenta en cuanto a la mejora administrativa es que la validez o la aptitud para la mejora administrativa se limita ahora a los proveedores de cuidado infantil
que operan instalaciones que cobran tasas de matriculación por debajo del 90º percentil de análisis más reciente de la encuesta de tasas de mercado de cuidado infantil de la OCI. Se lo repito en la siguiente diapositiva y les voy a dar más detalles sobre el cambio. El grupo de trabajo de remuneración equitativa para docentes de educación temprana recomendó prorratear las adjudicaciones de forma de financiamiento de nóminas para los proveedores de cuidado infantil con tasas matrículas de 10%. Este cambio se lleva para los proveedores que tienen menos acceso a los ingresos de matriculación y por lo tanto menos capacidad de subvencionar salarios mínimos comparados con aquellos que cobran tasas de matriculación más alta. Los proveedores de cuidado infantil que operan al menos en un centro que cobra la matrícula en o por encima del 90º percentil de las tasas de mercado para menos un grupo de edad, es decir, bebés, niños pequeños y preescolares, no podrán recibir una mejora administrativa. O sea, siguen teniendo la adjudicación y otros componentes, pero no van a aplicar para la mejora administrativa. Los proveedores tampoco podrán optar al ajuste de equidad para bebés y niños pequeños que les voy a hablar, del que les voy a hablar después. Vamos a hacerles llegar información sobre el 90º percentil y vamos a mandar un correo electrónico a los proveedores de cuidado infantil que cobran una matrícula igual o superior al 90º percentil en las siguientes semanas. Siguiente. No, sí, utilizará los datos de matriculación que recibe de los centros a través del proceso de supervisión para determinar qué proveedor se encuentra en esta categoría. Regresamos a la anterior. Se le notifican los proveedores con antelación antes de la distribución de la adjudicación del primer trimestre, solo para el año fiscal 25, en donde OSI no va a excluir a ningún proveedor de cuidado infantil que participe en el programa de subsidios de recibir la mejora administrativa, es decir, para el año fiscal 25 únicamente, todos los proveedores que participan en el programa de subsidios recibirán la mejora administrativa independientemente de las colegiaturas y los que estén encima del 90º percentil no van a participar en este programa de subsidios. Bueno, vamos a la siguiente ahora sí. Parte de ajustes de equidad. Como saben, este se incluyó en la fórmula anterior. También se ha modificado y va a incluir dos ajustes aparte, el de equidad de subsidio y un ajuste de equidad para bebés y niños pequeños. Algunos proveedores de cuidado infantil pueden recibir ambos ajustes de equidad. Algunos que no acepten subsidios pueden no recibir ninguno de los dos ajustes de equidad. Entonces pueden que reciban de 0 a 2. Ahora vamos a examinar primero el ajuste de equidad por subsidio. Este se calcula al multiplicar la colegiatura subvencionada de un centro como porcentaje de capacidad autorizada por 75% de la adjudicación de base. Es decir, un mismo ajuste de equidad del 24, pero cuya adjudicación se ha aumentado del 60 al 75% de adjudicación base. Les doy un ejemplo, ¿no? De 100% de inscripciones subvencionadas se recibirá un ajuste de equidad equivalente al 75% de la subvención de base. Perdón. Un centro que no matricule a niños subvencionados recibirá un ajuste de equidad de 0. Revisemos ahora el ajuste para niños pequeños. Se calcula multiplicando la capacidad autorizada de un centro para entender para bebés y niños pequeños como porcentaje de su capacidad total autorizada para atender a niños de 0 a 5 por el 10% de la subvención de base. Entonces, la misma metodología como para el de subsidio, pero para niños pequeños. Un centro autorizado para atender únicamente a lactantes y niños pequeños recibirá un ajuste de equidad para lactantes y niños pequeños equivalente al 10% de su adjudicación de base. El centro que no está autorizado para atender a lactantes y niños pequeños recibirá un ajuste de equidad de 0. Los centros que cobren colegiatura superior
al 90º percentil de las tarifas de mercado de cuidado infantil no podrán optar al ajuste de equidad para bebés y niños pequeños. Siguiente. Tenemos ahora la mejora del hogar de desarrollo infantil, que es otro componente nuevo. Equivale al 25% de la adjudicación base para cada cuidador a domicilio, ampliado y asociado. Esta mejora se añade a la fórmula actualizada en reconocimiento de que los proveedores de cuidado infantil a domicilio pueden necesitar ingresos adicionales para cumplir los requisitos salariales mínimos. Finalmente, tenemos el ajuste por año escolar. Esta fórmula actualizada va a prorratear las adjudicaciones al 70% para los centros que operen con una licencia de calendario escolarizado, es decir, las instalaciones que cierran durante los meses, igual que con las escuelas públicas de DC. Este cambio no va a afectar a los salarios por hora de los docentes, sino que se ajustan las ubicaciones en función de la cantidad de tiempo que trabajan los docentes a lo largo de un año. Los centros de año escolarizado pueden optar por prorratear los salarios de sus educadores al 70% de los requisitos salariales mínimos o bien pagar a sus docentes sobre la base de los requisitos salariales mínimos horarios. Bien, ahora recapitulemos. Tenemos la adjudicación base, la mejora administrativa, los ajustes de equidad, la mejora de desarrollo infantil y estos se suman y luego se dividen entre 4 para que nos dé el monto de adjudicación trimestral. En el año anterior se calculaba por trimestre. En el año anterior, perdón, se calculaba por trimestre. La OSI ofrecerá una declaración de adjudicación que muestra el desglose de su cálculo de la forma de nómina CDF. Esta forma de nómina es una herramienta para que OSI distribuya los fondos de igualdad salarial para docentes de la primera infancia, pero como ya hablamos, pero no es un lineamiento de cómo se va a distribuir los fondos o cómo se van a utilizar. El proveedor no está obligado a utilizar los fondos de componentes específicos de la fórmula, como la adjudicación de base o la mejora administrativa, a efectos de costos específicos como el salario del docente o costos operativos. Un establecimiento puede utilizar su adjudicación para cumplir con los requisitos de salario mínimo para los docentes, titulares, asistentes y cualquier otro uso que se permita con fundamento en el Fondo de Equidad Salarial para docentes de primera infancia. Entonces, esto va a estar en función de cómo funcionan sus centros. Las subvenciones de la fórmula de financiamiento de nóminas y que no cambian se pueden utilizar para cumplir con los requisitos salariales mínimos para maestros principales y asistentes, pagar salarios o remuneración del personal para docentes de la primera infancia adicionales y otros empleados, pagar otros costos de salud y beneficios complementarios de los educadores de la primera infancia y otros empleados, pagar costos administrativos en relación con la implementación de los requisitos salariales mínimos o cumplimiento de los requisitos mínimos de este programa, pagar gastos directos de funcionamiento del centro relacionado con la prestación de servicios de atención y educación temprana a los niños. Con todo esto, sobre la forma de financiamiento, vamos a invitar a Ángela que nos dé información sobre la política de dispensa para el año fiscal 25. Gracias. La siguiente. Vamos a hablar de la política de dispensa. La OCDE ofrecerá un proceso de dispensa en el año fiscal 25 para los centros de desarrollo infantil que no puedan pagar los salarios mínimos de todo el personal que recaiga o que merezca este salario mínimo. Los centros que soliciten una dispensa deberá dar información financiera a la OSI sobre su incapacidad de cumplimiento con los requisitos salariales mínimos sin operar con déficit presupuestario insostenible, entre otros requisitos. Los establecimientos a los que se les conceda una dispensa van a utilizar el dinero al Fondo de Igualdad Salarial para los Educadores Infantiles en el 25 para aumentar los salarios, incluso si no se pueden aumentar lo suficientes como para cumplir con los salarios mínimos para el año 25. Siguiente.
Los proveedores que deban recibir una dispensa deben seguir los siguientes o cumplir, perdón, los siguientes criterios. Las colegiaturas no deben superar el 75º percentil de las casas de mercado de cuidado infantil para cualquier grupo de edad de los niños. No pueden ser operados o estar en una relación comercial con un negocio de cuidado infantil con fines de lucro asociado con 6 o más instalaciones de cuidado infantil. Debe mantener el número de matriculados en el centro de un porcentaje igual o superior al 30%. El número de educadores elegibles empleados por instalación de desarrollo infantil no puede exceder lo siguiente. Para un hogar de desarrollo infantil o ampliado, la cantidad de docentes elegibles debe ser inferior al número total de niños inscritos. Para un centro de desarrollo infantil, el número de profesores principales no debe superar el número mínimo de profesores para cumplir con las normas de concesión de licencias de la OSI. Y luego el proveedor debe prestar servicios de cuidado infantil durante al menos 8 horas al día. Siguiente. Ahora, solicitud de dispensa. Cualquier proveedor que participe en el Fondo de Equidad Salarial para Educadores Infantiles puede solicitar una dispensa. Aquí debo hacer una nota de que las que se solicitaron en el año fiscal 24 no van a aplicar al 25. Nuevamente, las dispensas emitidas en el año fiscal 24 no se van a aplicar al año fiscal 25. A los proveedores con dispensas del año fiscal 24 que soliciten una exención para el 25, se les prorrogará automáticamente la dispensa del año fiscal 25 hasta el 31 de marzo del 25 y podrán seguir pagando salarios en función de la dispensa aprobada para el año fiscal 24 hasta que la OSI revisa su solicitud de dispensa para el año fiscal 25. Los proveedores que deseen una dispensa de los requisitos de salario mínimo deben solicitarla antes del 10 de diciembre de 2024. Se les avisará a los proveedores antes del 31 de enero 25 si efectivamente su dispensa se aprueba o no. Todas las decisiones de la OSI son definitivas. Los proveedores sin una dispensa previamente aprobada deben empezar a cumplir con los requisitos de salario mínimo para el año fiscal 25 en enero del 25 hasta el aviso de que se apruebe la siguiente dispensa. Los proveedores cuya solicitud de dispensa no apruebe la OSI pueden optar por salir del programa para el segundo trimestre o permanecer y pagar al personal elegible sueldos y salarios que cumplan o superen los salarios mínimos para el año fiscal 25. Ahora vamos a hablar de cómo apoyar al personal. Sé que esta es mucha información que debemos asimilar. Con estos cambios quería comunicarles algunos siguientes pasos para los proveedores. Primero, hay que hablar con el personal sobre los planes de implementación de salarios mínimos a partir de enero del 25. Es importante comunicarse con los docentes de edad temprana sobre cualquier cambio de salario. Del mismo modo, si su centro está aprobado para la dispensa, deben saber que el personal debe saber qué significa esto para ellos. También aprovecho para señalar que en diciembre celebraremos sesiones informativas virtuales para los educadores de la primera infancia. Que su personal pueda asistir a estas sesiones del 5 de diciembre de 19 a 20:30 y el sábado 7 de diciembre de 9 a 10:30 horas. Dejamos los enlaces para su inscripción en el chat. También vamos a enviar un correo electrónico a los docentes de la primera infancia con con información sobre sesiones y enlaces para inscribirse. Siguiente. Hay que revisar los registros en DELT, ver que estén actualizados, revisar el tipo de personal y su titulación más alta para ver qué cambios pudieran afectarse. La fecha límite de actualización de registro de personal para el segundo trimestre es el 31 de enero del 25 y como recordatorio, los proveedores deben actualizar la carta de oferta e información salarial del personal de él para reflejar cualquier actualización de la remuneración.
Encourage staff to connect with supports to help them earn credentials and degrees. አበረታቷቸው። Assistant teachers and associate home caregivers can complete CDA coursework for free through OSSI's CDA training and preparation program, or Quorum. Assistant teachers who complete the CDA. Los docentes asistentes que finalicen el curso SEDA mediante Quorum pueden ponerse en contacto con un concesionario del programa de capacitación y preparación para mayor ayuda sobre los pasos restantes. Los docentes y cuidadoras del hogar pueden obtener una beca para inscribirse en cursos postsecundarios mediante el programa de CELIT. Como recordatorio, cualquier docente de primera infancia puede ponerse en contacto con el helpdesk de la OSI para obtener información sobre programas y recursos. Los datos de contactos están aquí en la diapositiva. También hay que ayudar a su personal a obtener apoyo financiero. El personal cuyos ingresos disminuyen como resultado de estos cambios puede calificar para programas que les ayudan a pagar cuidado infantil, atención médica, alimentos y vivienda. Deben presentar su solicitud en función de su lugar de residencia. Aquí tenemos enlaces a recursos para DC, Maryland y Virginia. Julia tiene la palabra. Gracias, Ángela. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, nos gustaría saber en qué idioma se está celebrando la sesión. En pantalla pueden ver una encuesta para que nos digan en qué están escuchando, en inglés, español o amárico. Alrighty, thank you everyone who Muy bien, entered. gracias a todos los que respondieron a nuestra encuesta. También es el momento de que usen la función de preguntas y respuestas que comentamos al principio para que hagan sus preguntas. Comenzamos con una pregunta sobre... Veamos qué hay. De las renuncias. ¿Cómo aplico para una renuncia? Ángela, ¿algo que decir? Vamos a mandar las aplicaciones de renuncia probablemente en algún punto de la próxima semana hacia todos nuestros proveedores de educación temprana, así que manténganse pendientes, por favor. Habrá información similar requerida, como se mencionó en la renuncia también del año anterior, así que manténganse al pendiente para toda la información. Otra pregunta que tenemos, ¿qué pasa con los docentes que tienen 60 horas de crédito subidas ya a la DELT y son elegibles para un pago de $30 con 96 centavos? Estos educadores también serán elegibles para el pago del primer trimestre y si no, si se espera un ajuste en la instalación para el segundo trimestre. Yo puedo responder esa. Estamos trabajando mucho para asegurarnos de que esta alineación entre los requisitos de alineación y las credenciales del Fondo de Equidad estén en su lugar. Como saben ya, no hay una manera en la que la DELT podemos identificar, rastrear ese 60 horas de crédito para la AA y los requisitos de la misma, pero hemos estado trabajando ya en ello. Actualmente estamos trabajando y viendo a los registros del personal para identificar cualquier educador que pueda haber obtenido credenciales que se alineen con los requisitos actualizados para el programa. Estaremos haciendo algunos ajustes anuales de nuestra parte para aquellos educadores que hayamos identificado. En trimestres futuros va a ser más fácil. Las calificaciones de docente en la DELT ya estará actualizado
para identificar fácilmente a los docentes y sus requisitos. Mientras tanto, si los títulos, diplomas, licenciaturas se subieron ya a la DELT para el 31 de octubre y las aprobó la OSI, pero la bonificación que recibieron no corresponde con la base premia que recibieron. Por favor, contacten a osi.12.equity.gov para requerir un ajuste de la bonificación del primer trimestre. Como les comento, haremos lo mejor posible para que todos entren a este primer trimestre, pero reconocemos que hay algunas discrepancias entre lo disponible en la DELT y los nuevos requisitos, así que vamos a estar trabajando para hacer ajustes manuales, también como nos sea posible, así que por favor comuníquenlo a la OSI si hay alguna declaración que crean que debe ser corregida. Thanks, Hannah. Our next question Gracias, Hanna. Siguiente pregunta que tenemos acá a Child Development Center. es de un centro de desarrollo infantil. Dicen, tengo algunos docentes auxiliares en mi instalación que todavía no tienen un CDA. ¿Cuánto más debo de pagarle al personal? Sure, I can take that, Julia. So they need to Yo be puedo paid responder esa, at Julia. Deben de estarle pagando a ese personal wage as we por lo go menos el along. salario mínimo, como lo And comentamos so we need antes. to be having Y conversations también deben de with tener ya la conversación con esos miembros del personal que ya no califican salaries that we para los salarios mínimos que estaban en vigor en 2024. Y bueno, yo agregaría que para el caso de estos educadores, al igual que cualquier otro educador, que el salario mínimo es solo eso, un mínimo. Así que la instalación puede elegir reducir la paga de los educadores con menos de un CDA, porque ya no hay un salario mínimo para la equidad salarial y solo pagarles el salario mínimo, pero claro que las instalaciones pueden seguir pagándoles a niveles más altos. Y todo aplica a los demás educadores. Estamos estableciendo una cantidad mínima que una instalación debe proveer ya. No estamos diciendo que ese es el límite. Alrighty, our next question. Ok, siguiente pregunta is related to relacionada the update to the formula. So this a la is fórmula. how Esta will nos dice providers que measure también estamos notificando si calificaron enhancement para la mejora administrativa, para los ajustes de equidad salarial de bebés. how will providers Es decir, adjustments? ¿cómo van a saber los proveedores que tienen el ajuste? Este proveedor seguro escuchó la presentación de la fórmula y entiende que hay diferentes componentes a la fórmula que no van a estar disponibles a todos los proveedores. Específicamente, la mejora administrativa para el ajuste de niños bebés. Esos componentes están limitados a elegibilidad para aquellos cuyas colegiaturas sean menores a el 90% de la encuesta que se llevó a cabo para colegiaturas. Estaremos usando también la encuesta publicada en el informe 2023, es el que está en nuestra página web en este momento. Si se reconoce que no hay un 90% ahí, y lo publicaremos la próxima semana y vamos a compartir a través de correo electrónico directamente con cualquier proveedor con quien hayamos identificado que califica en esta categoría. Si no están en esa categoría de una instalación que cobra más del 90%, podemos reconocer basado en el perfil de su instalación qué componentes de la fórmula calificarían, si tienen niños subsidiados o si son ciertos números registrados. Es un factor en la fórmula también, tener el ajuste subsidial dependiendo de eso. Si su instalación también cuida bebés y tiene una capacidad establecida para eso, el ajuste infantil también estaría en su bonificación. Si son un hogar o hogar expandido, van a recibir dicha mejora también con sus debidos componentes. Para la mayoría de las instalaciones pueden ver su perfil y ver dentro de qué categoría entran en la diferente fórmula según los componentes de la misma y le notificaremos a los que tengan mayor del 90% de manera directa. Thank you, Hannah. Gracias, Hannah. Another question we have Otra pregunta que tenemos por acá technical relacionada students are asking, a asistencia. Nos preguntan si
Habrá sesiones informativas o algunos otros recursos que provea la OSI. Supongo que eso continuará en la oficina virtual. Yes, and just to add on to that, Julia. Sí, para agregar a eso, también tendremos otra sesión para los proveedores que tendrá lugar el día de mañana a las 12 del día y también hay 2 sesiones para la educación infantil en diciembre. Vamos a notificarle al personal de esas sesiones que vienen en diciembre. Como dijiste, Julia, nuestras horas de oficina son los miércoles de 11 a 1 o los jueves de 1 a 3. Es cuando estamos disponibles para nuestras líderes de oficina y proveedores. Gracias. Bueno, les voy a dar un minuto más para que escriban alguna última pregunta que puedan tener. Así que última llamada para que hagan sus preguntas. Última pregunta acá vemos. ¿Cómo sabrá la OSI si un empleado está en tiempo completo o medio tiempo? Gran pregunta, particularmente porque no hemos enviado instrucciones todavía sobre cómo identificar a su personal de esa manera. Cuando la DELT se actualice, tendremos nuevos campos que se requerirán para que los proveedores llenen la información. Les vamos a notificar cuando eso ya tiene que ser. No va a ser para el primer trimestre. Para el primer trimestre sigan recibiendo la premia base para todos los educadores sin importar sus horas de trabajo. Bueno, gracias Hannah, gracias Angela por bueno, responder a todas las preguntas. Con eso estaríamos cerrando. Así que, bueno, siguiente diapositiva. Bueno, siguientes pasos. Queremos hacerles saber que si ya no quieren participar en el Fondo de Equidad Salarial para el año fiscal 2025, pueden decidir salirse. La OSI extendió la fecha límite para que los proveedores notifiquen que ya quieren salirse Lo pueden hacer hasta el viernes, diciembre 13 a las 5 de la tarde. Es decir, la fecha límite para salirse del programa es el viernes 13 de diciembre a las 5 de la tarde. Es un par de semanas después de lo que habíamos dicho originalmente. Si quieren salirse del programa, por favor manden un correo a oss.eesp.equity@ds.gov. No, si se salen, no recibirían la premia en diciembre y no tienen que llegar a ningún salario mínimo tampoco para el programa, que se implementará en junio 2025. Perdón, enero 2025. Con eso vamos a nuestra última diapositiva. Gracias a todos los que a todos los que se unieron a esta sesión. Gracias por esperarnos a pesar de las dificultades técnicas. Ya les dimos la información del Fondo de Equidad Salarial. Si tienen más dudas, por favor vayan a la osi.ds.gov/PET. Esa página web tiene todos los enlaces relacionados a ello y va a seguir siendo actualizado mientras tengamos recursos disponibles. Por último, preguntas en cuanto al Fondo de Equidad Salarial 2025, por favor manden un correo a osi.dc.gov@payequity@dc.gov. También pueden llegar a nuestras horas de oficina virtuales con nuestro equipo si quieren. Gracias a todos los que participaron en esta reunión. La grabación estará disponible en la página web de la OSI en los próximos días. Gracias a todos, que tengan una